Hablábamos hace unos días de la adherencia a los tratamientos como objetivo prioritario para los pacientes con EPOC, pero no lo es solo para ellos, por supuesto. Lograr una óptima adherencia debe ser objetivo primordial para todos los pacientes crónicos, también para aquellos que padecen asma. Y en ellos nos vamos a centrar hoy. Al igual que en el caso de la EPOC, los pacientes con asma son también clave en conseguir ese objetivo. Y también existen dificultades para lograrlo, empezando por los propios tratamientos que se administran mediante inhaladores. Su correcta utilización, como hemos visto también en otro episodio de este podcast, puede no ser tan sencilla como parece. Y como su papel es fundamental, si en el anterior episodio dedicado a la adherencia hablamos de todo ello con un médico especialista, hoy queremos que sean los propios pacientes con asma, quienes nos cuenten qué es para ellos la adherencia, si son en general conscientes de su importancia, qué hacen para lograrla y qué dificultades se encuentran para ello. Hoy las protagonistas son Conchi Grao, presidenta de Asma Madrid, Irantzu Muerza, presidenta de Asmavi, y Bárbara Melenchón, de la asociación Atot Pulmó. Vamos a charlar con ellas. Bienvenida, bienvenido, esto es Date un Respiro. Aquí comienza Date un Respiro, el podcast de salud respiratoria de FENAER. Tres mujeres que padecen asma y que además están muy implicadas en el mundo de las asociaciones. Nadie mejor para ayudarnos a conocer cómo llevan los pacientes con asma eso de la adherencia. Conchi, Irantzu, Bárbara, bienvenidas las tres a Date un Respiro. Es un placer teneros de nuevo, por cierto, con nosotros. Gracias a ti, gracias a FENAER por darnos la oportunidad. Gracias. Muchas gracias. Es un placer veros y escucharos en este podcast, claro que sí. El diagnóstico, hablemos del diagnóstico para empezar. De ese momento, lo primero que quiero preguntaros es si una vez os diagnosticaron asma y os prescribieron un tratamiento, en algún momento os explicaron qué es la adherencia y cómo lograr la adherencia a ese tratamiento. Cualquiera de las tres, quien quiera empezar. Bien, bueno, si me permitís, empiezo. Concha. Realmente eso fue hace muchos años. Y no tuve ninguna explicación sobre este tema. Sí, una insistencia, es decir, tienes que tomarte la medicación, vale, muy bien, y tienes que tomártela con la pauta que te hemos puesto en el informe o en el tratamiento y tal, pero nada más. Entonces, claro, a partir de ahí dices, vale, lo voy a hacer, pero te encuentras muchos inconvenientes. Hasta que no conoces bien, no te conoces a ti misma, no conoces a otras personas que te hablan de problemas que resulta que son los mismos que tienes tú para poder seguir el tratamiento en condiciones. Y luego, claro, la falta de explicación de cómo utilizar los inhaladores. En una consulta rápida, sí, no te lo cuentan. Nos dices, Conchi, que fue hace muchos años. ¿Puedo preguntar, podemos conocer hace cuántos años fue 20. El diagnóstico? 20 años. Las cosas posiblemente serían ahora diferentes, ¿no? Yo no sé cuál es el caso de Irantzu, por ejemplo. Bueno, yo en mi caso, mi diagnóstico es del 2018, con lo cual ha sido hace poco, a diferencia de Conchi. Sí. Y yo, por ejemplo, o sea, lo que es la palabra adherencia realmente no me la ha explicado la neumóloga, ¿no? La especialista, pero sí que me insistió mucho en la necesidad de cumplir las pautas del tratamiento y de no dejar de tomar ese tratamiento por las consecuencias que podría llevar. Y en cuanto al uso de inhaladores, a mí sí me han dado una explicación de cómo utilizar los dispositivos bien, correctamente, para que el tratamiento fuera eficaz, ¿no?
Entonces, yo en mi caso sí que tengo esa experiencia, pero la palabra adherencia la he aprendido yo después, ¿no? O sea, lo que es esa palabra no la utilizan. En cambio, sí que te insisten en pues eso, en la utilización correcta de los dispositivos inhalatorios, en otros tratamientos que te vayan a poner, sean medicamentos orales o de otro tipo. Y te insisten mucho en que te lo tomes porque si no te va a pasar esto, porque si no te va a pasar esto. Entonces, sí que te insisten en las consecuencias de no tener esa adherencia, ¿no? al tratamiento. Ujú. Y Bárbara, ¿cómo fue tu caso? Me diagnosticaron el asma aún hace más años que a Coche, o sea, hace 30 años. Y nadie me explicó cómo me tenía que tomar el medicamento, que en aquel momento era una cápsula que se hacía polvo, la explotabas con y te la inhalabas. A mí era una medicación que no me hacía efecto y entonces yo iba y decía, bueno, ¿qué más me puedo tomar, no? Sigo estando mal, claro. Luego con los años hemos descubierto que esa es más grave. Y la palabra adherencia es lo mismo que decía Iranchu, la he aprendido después cuando estoy adulta, estoy en la asociación y ahora sí que conozco los riesgos de no tener una buena adherencia, una correcta adherencia y de no tener un correcto uso de inhaladores. Pero en aquel momento nadie te informa, casi era como si te recetaran cualquier medicamento, digamos, de prescripción, incluso que rápida, ¿no? Te toca esto tantos días y vienes de aquí tanto, ¿no? Y no te explican, pues ni te preguntan, ¿no? En aquel momento no me explicaron nada. Sé ahora mucho más gracias a que vas aprendiendo de tu enfermedad y gracias a también los avances que también hace el sector sanitario para poder informar mejor. Las tres coincidís en un hecho en que ahora, más o menos, con todas las dificultades, ¿no? y poniendo mucho de cada una de vosotras, no porque lo hubieran explicado muy bien desde el principio, o al menos en el momento del diagnóstico, conocéis las consecuencias de la baja adherencia, ¿no? ¿Cuáles son esas consecuencias? Porque imagino que para haber llegado hasta aquí habéis incluso sufrido, vivido, experimentado esas consecuencias alguna vez, cuando no eres tan conscientes del peligro de una baja adherencia, ¿no? Vale, yo en mi caso he sido bastante estricta con el tratamiento porque yo el primer ingreso que tuve de asma grave realmente me asustó mucho porque fue con paradas respiratorias, fue un ingreso, pues ya te digo, muy intenso, muy grave y es cuando me diagnosticaron realmente la enfermedad y yo realmente la adherencia al tratamiento la he tenido desde el primer día porque no quería volver a esa situación. Pero sí que conozco gente asmática de la asociación o que no esté en la asociación que han tenido una baja adherencia al tratamiento. Y claro, el riesgo es que tú piensas muchas veces, porque los asmáticos tenemos temporadas en las que estamos mejor y temporadas en las que estamos peor. Y en esas temporadas que estamos mejor, pues hay mucha gente que dice, va, como estoy bien, no me tomo el tratamiento. Pero ese no tomar el tratamiento esos días te puede provocar una crisis de asma estando bien. Entonces, y aparte de eso, te puede llevar un agravamiento de la propia enfermedad, ¿no? Con lo cual, yo en mi caso, ya te digo que he sido siempre muy obediente a lo que me decían los especialistas, pero sí que sé los riesgos que conlleva el no tener una buena adherencia por testimonios o por vivencias de otras personas cercanas, ¿no? Conchi, ¿cuál es tu caso? Dice Iranchu que ella ha sido muy obediente, muy responsable desde el inicio. Yo también lo fui, cumplía con el tratamiento, pero no tenía una respuesta positiva. Entonces, muchos ingresos y utilizando incluso correctamente los inhaladores, porque aprendí a utilizarlos, pero resulta que había un factor y eran los desencadenantes. Entonces, estar con un tratamiento y además tener los desencadenantes que no te das cuenta cuáles son al inicio, ¿no? Al inicio de todo este proceso. Entonces dices, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Me cambiaban la medicación, tal. Claro, luego te das cuenta que no puedes seguir un tratamiento y que muchas veces se deja ese tratamiento precisamente porque no hay resultados. Y no es porque no se esté utilizando correctamente, sino porque estás al mismo tiempo inhalando todos los productos que te están produciendo una crisis asmática. Entonces, cuando nos dimos cuenta, era suprimir los desencadenantes, que no siempre es posible, pero en el puesto de trabajo, por ejemplo, sí que es posible, y entonces veía mejoría, entonces había mejoría.
Pero es muy importante. Los desencadenantes son básicos porque se puede utilizar perfectamente y correctamente los inhaladores, puedes seguir el tratamiento a rajatabla, pero si estás con todos los desencadenantes encima, la medicación no va a hacer nada, no puede avanzar. Claro. Bárbara, supongo que una experiencia parecida en tu caso. A mí me decían que tenía un asma rebelde. O sea, y me preguntaban, ¿pero tú te estás tomando la medicación? Y yo decía, sí, me lo tomo todo. ¿Y cómo te la tomas? No, y explicaba. Y entonces no acababan de entender por qué tenía crisis, por qué no mejoraba, hasta que empezamos a descubrir que no solamente tenía alergia, ¿no? De lo que hablaba Conchi, mis desencadenantes no eran solamente el polen, las gramíneas, ¿no? El platanero, sino que había otro tipo de alergias a medicamentos y a entornos químicos que me provocaban esas reacciones, pero me cuestionaban incluso el relato, ¿no? Entonces, pasas épocas de mucho desánimo y diciendo, pero si soy una paciente disciplinada, me lo tomo todo y me lo estoy tomando bien, ¿qué es lo que pasa, ¿no? Y han tenido que pasar años hasta que hemos encontrado todos los desencadenantes y una medicación correcta, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando te la estás tomando correctamente, tienes una buena adherencia, no te olvidas. Además, yo era de las que si me tocaba a las 8 de la tarde y me la tomaba a las 10, ya notaba que no iba bien la cosa, o sea, que la necesitaba, o sea, no me la podía olvidar porque mi cuerpo me lo recordaba. Entiendo que haya pacientes que digan, es que no mejoro, ¿no? Y ante esa desesperación es importante decirles que no la abandonen porque empeoran. O sea, claro, el riesgo es aún mayor. Es decir, esa desesperación que puede vivir un paciente cuando los desencadenantes no están del todo claros. Uno es disciplinado, pero seguimos igual, o aún peor. Cuidado con esa desesperación que puede llevar a rendirnos, ¿no? y a agravar, por lo tanto, nuestra situación. Eso añade dificultad a la adherencia en muchos casos, ¿no? Cuando no se han detectado bien esos desencadenantes. Pero imagino que puede haber otras causas, Conchi, Irantxu y Bárbara, para explicar la dificultad de la adherencia. ¿Por qué creéis que es lo que hace más difícil esa deseable adherencia? Digamos, es la confianza, ¿no? La confianza en una misma, la confianza en tu especialista, en tu médico, en tu enfermera, y el diálogo, la comunicación, es decir, y nadie como una misma se conoce. Entonces hay que estudiarse muy bien qué es lo que te afecta, anotarlo si es necesario, contarlo al médico o a tu enfermera, intentar descifrar todos los puntos negativos, digamos, antes de tirar la toalla. Porque sí te dan ganas de tirar la toalla, porque al principio ves que no avanzas. Cuando todo se descubre y queda claro, entonces dices, bueno, menos mal, lo he conseguido, pero ¿cómo lo comunicas a los demás? Por ejemplo, desde la asociación. En la asociación pues tenemos muchos casos, y Bárbara supongo también, y Dansu también. Entonces, esa experiencia personal creo que es muy positivo comunicarla a otras personas que se encuentran en situaciones parecidas. Todos no somos iguales, ¿eh? Cada cual tiene sus circunstancias, su nivel de gravedad, la medicación quizás no sea la misma, pero hay el concepto del estímulo, ¿no? Y de las emociones, de lidiar con tus propias emociones negativas para salir adelante. Yo creo que desde las asociaciones debemos hacer eso, dar ese enfoque emocional para liderar nuestra situación. Entiendo. Introduces dos elementos o dos protagonistas, yo creo que importantes en este propósito que compartimos hoy en Date un Respiro por mejorar los niveles de adherencia a un tratamiento. El papel de las asociaciones, Conchi, por una parte, y también te has referido al papel de los profesionales sanitarios. Vamos a comenzar primero por estos últimos, ¿no? Los médicos, las enfermeras, ayudan de forma importante. Irantxu, ¿tú qué crees? ¿Cuál es el papel? A ver, yo en mi caso particular, desde luego los profesionales sí que me han ayudado mucho. Es decir, yo desde que inicié
con el diagnóstico de asma he tenido cambios de inhaladores, pues porque unos no me iban bien, me han puesto otros y al final he acabado con nebulizaciones y con otros inhaladores, ¿no? Entonces, lo que decía Conchi, cada persona es un mundo. Conmigo, por ejemplo, hay que ser consciente, ¿no?, de lo que tienes, de la enfermedad que tienes y del efecto positivo, digamos, que te hace esa adherencia, ¿no? Que a pesar de tener crisis, tomando toda la medicación, pues bueno, es fundamental tener esa pauta muy estricta para poder mínimamente controlarlo, ¿no? Porque bueno, mi asma en este caso es de difícil control, con lo cual, a pesar de la adherencia, pues bueno, muchas veces pues tengo lo que decía Bárbara también, ¿no? Muchos desencadenantes que no están identificados realmente y que me producen esos ataques de asma. Pero yo creo que muchas veces el problema está en la gente joven, sobre todo, en la adolescencia, en las personas jóvenes, que no son muy conscientes de la enfermedad que tienen, ¿no? Que no son conscientes del asma. Entonces, a pesar de todos los esfuerzos que puedan hacer tanto nuestras enfermeras como nuestros doctores, dándonos las pautas, enseñándonos a utilizar los inhaladores y animándonos a esa adherencia, creo que los adultos somos más responsables y más conscientes, pero creo que hay trabajo que hacer sobre todo con la parte de la población que es joven, ¿no? Joven o adolescente, que no son todavía muy conscientes de lo que lleva el no tener una buena adherencia al tratamiento. Pero por mi parte, desde luego, lo que es enfermera y doctores me han apoyado, me han ayudado, me han enseñado y así he aprendido y así lo estoy haciendo. Bárbara, ¿estás de acuerdo con este detalle muy importante que apunta Irantxu de que entre la población más joven, abunda o prima la inconsciencia, ¿no?, respecto a la enfermedad que uno tiene? ¿Crees que ellos y ellas, los más jóvenes, saben qué tienen que hacer, cómo vivir para lograr una buena adherencia, al margen de seguir estrictamente las pautas que les haya dado el médico, ¿no?, para tomar la medicación? Claro, los jóvenes, como jóvenes son, rompen las reglas y las normas de todo. Entonces, Claro. Basta que un médico te diga tienes una enfermedad crónica para que piense, no, si lo que he tenido es una crisis de asma, y bueno, con esto que me pongo del cartucho azul se me pasa, son unos exagerados. Está luego el mito de que cuando hagas el cambio con los años esto se te pasa. Bueno, es que si no estoy en un sitio donde hay polen, pues no me va a pasar, ¿no? Entonces yo creo que los adolescentes ya rompen la norma y hay que transmitirles que es una enfermedad crónica, que la medicación es de por vida, pero no quiere decir que siempre tengan los mismos niveles de medicación, ¿no? Es decir, siempre hay más sustancia a inhalar o menos sustancia a inhalar y es una cosa que no es para toda la vida, ¿no? O sea, pasas momentos. Y lo mismo que en otras enfermedades que tienen una medicación crónica, ¿no?, que dependiendo pues, de lo que comes o de lo que te alimentas o de lo que, ¿no?, en otros órganos que tenemos, enfermedades asociadas, en el caso del asma es lo mismo. Lo que pasa es que hay mucho mito cuando tú explicas que eres asmático de, esto es que usas Ventolin, ¿no? No, es que tengo un tratamiento, ¿no? Los adolescentes creo que hay que hacerles consciente de que la medicación es de por vida, que es una enfermedad crónica inflamatoria y que justamente al ser adolescentes, ¿no?, llevan el cuerpo como más al límite seguramente, ¿no? Yo enseguida me noto cuando no estoy bien, pero sé que cuando eras adolescente llevas más al límite, no vas aguantando porque estás con las amigas, con los amigos, y ahora si voy al Ventolin lo voy a sacar, ¿qué van a decir? Hoy no puedo hacer clase de educación física, no me van a mirar, bueno, hay que ayudarles. Yo creo que entendiéndoles, digamos, en lo que es su mundo, ¿no?, de romper normas y de saltárselas, hay que hacerles conscientes de que corre riesgo su vida. Veo a Irantxu asintiendo. Entiendo que lo tiene quizá más reciente que Bárbara o que Conchi. No vamos a preguntar aquí edades, ¿no?, pero entiendo que Irantxu está más cerca de ese momento al que se refiere Bárbara. Hablaba Conchi también, Conchi, hablabas de el papel de las asociaciones, ¿no?, y la importancia de divulgar, pues que hay que adherirse al tratamiento. ¿Pensáis que quizás sería bueno hacer más cosas, más campañas en general para concienciar sobre la importancia de la adherencia y de alguna forma enseñar a los pacientes quizá conductas que mejoren la adherencia a su tratamiento? Sí, yo creo que hay que hacer campañas, pero tenemos que salirnos de este estigma, ¿no? Estigmatizar. A veces, según cómo se hacen las campañas, es estigmatizar a las personas afectadas. Y desde la asociación hay que eludir ese tema. Es decir, porque muchas personas no se asocian porque
piensan, bueno, ya me van a crucificar aquí, van a decir, yo soy asmático o asmática, ya de por vida, ya estoy señalada o estoy señalado, entonces no interesa. Hay que dar un giro al tema del asociacionismo de enfermedades respiratorias, ¿no? Más sea un punto de reunión para establecer una comunicación, un contacto, entrar en el tema emocional es muy importante. Las emociones son muy importantes, incluso para la vida, ¿no? Para todo lo que traiga la vida son importantes mantener un equilibrio emocional. En fin, que el asociacionismo es cruzar esa barrera y poder tener a las personas en ese contacto y normalizar. Cada cual tenemos que normalizar nuestra situación. Normalizarla me refiero, no sé si me explico bien, sí. Me refiero a no hacer a contar que lo puedes controlar, que tienes que vivir con ello, sigues siendo libre, sigues siendo persona, tienes que dominar muchas situaciones y eso no se hace solo, eso tienes que tener compañía, grupo, como terapia de grupo, ¿no? Entre comillas. Se puede hacer mucha terapia de grupo en una asociación, pero ¿cómo vas a tener a la gente que se asocie? ¿Cómo no vas a poder contar lo mismo que cuentan los médicos o las enfermeras o sentirse como en un cajón sin salida, en un canal que no se pueda salir, sino decir, liberarse, ¿no? Liberarse de una situación de sentirse como enfermo o enferma, de una situación de estrés, de una situación de no poder controlar. Entonces hay que hacer otras actividades más culturales, más... No sé si me explico. Sí, perfectamente. Pero bueno, yo tengo esa idea. Sí. Que yo creo que iba a decir, Conchi, que estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Irantxu, Bárbara, en grupo las cosas van más rápido y mejor, ¿no? Os pregunto, Bárbara. Yo creo que cuando hablamos de las campañas hay una cierta tendencia también de todo el mundo que hace campañas de hacerlas como si fueran universales, ¿no? Es decir, que sirven para todo el mundo. Y no es lo mismo dirigir una campaña para una adherencia a una mujer cuando está embarazada que tiene una preocupación sobre su feto y el desarrollo, a un adolescente o a una persona que en la edad adulta le diagnostican. Por tanto, deberíamos pensar en hacer campañas específicas para grupos poblacionales y poder medir el impacto que tienen las campañas. Después, las campañas han de tener un acompañamiento y este acompañamiento sí que lo podemos hacer las asociaciones, que es lo que decía Conchi. En mi caso y en el resto de las asociaciones, pues que un paciente que está diagnosticado, saber de los efectos secundarios, de cómo me puedo tomar el inhalador, que lo han explicado, ¿no? Lo que hace FENAER con los podcasts y con todo el trabajo que extraordinario que está haciendo, te permite estar en contacto con otra persona que es como tú, que te lo va a explicar en tu lenguaje y con paciencia y con dudas que tienes que las puede preguntar a otro médico que a lo mejor no es el tuyo o a otro sanitario que no es el tuyo, porque tenemos que tener en cuenta que en el momento en el que a ti te dicen, sea la edad que sea, tienes una enfermedad crónica que no se cura, que es para toda la vida, y que tú ya deduces que a medida que te vas haciendo mayor la cosa no va a ir a mejor, hay un proceso de duelo y pérdidas, ¿no? Pues tienes que dejar de hacer cosas, pues a lo mejor no puedes viajar a países, digamos, tropicales por el clima o a países donde no tienen sistemas sanitarios tan avanzados, ¿no? Como el nuestro, que tenemos una suerte y una fortuna, o no puedes ir a restaurantes a según qué comer. Bueno, hay unos procesos de duelo que esto es lo que decía Conchi, ¿no? Tenemos que acompañar también la parte psicológica de los pacientes y en esto sí que podemos ayudar a las asociaciones porque todas hemos pasado por esos procesos, ¿no? Cuando una compañera dice, ¿no? Irantxu o yo no tenemos un buen día, rápidamente me pongo en la piel de saber qué es lo que está pasando. Y eso es muy importante y nos puede dar una fortaleza y una energía a través de las asociaciones. Veo que Irantxu está de acuerdo, suscribe todo lo que has dicho, Bárbara, porque ha estado asintiendo también con la cabeza, pero quizá puedes introducir algún matiz, Irantxu, desde tu experiencia. Sí, no, yo lo que quería dar,
digamos, importancia también lo que es el aspecto emocional, ¿no? Porque yo sí que recuerdo, y lo tengo muy cercano, el momento en que me diagnosticaron asma grave, difícil control, y dije yo, ¿qué es esto? O sea, me encontré perdida, realmente no conocía la enfermedad. Y a base de hablar con más pacientes, que luego es cuando formamos la asociación, es cuando me sentí arropada, ¿no? Porque es lo que decía Bárbara, te encuentras con gente como tú, que le ha pasado lo mismo, que tiene más años de experiencia y que al final te pueden dar ese apoyo emocional. Pero es que la adherencia al tratamiento también conlleva, pues eso, otras rutinas, ¿no? Un cambio de rutinas que al final tienes que aplicarlas en tu día a día. Hay lo que ha dicho Bárbara también, que hay desencadenantes, que no es solo el polen o no solo el polvo, sino que vos, por ejemplo, pues no puedes entrar en lugares donde haya pues, olor a productos químicos o ambientadores fuertes, o no puedes, la vida social, por ejemplo, pues a veces quieres ir a algunos sitios, pero no puedes ir porque eso te puede desencadenar un ataque de asma. Entonces, tienes que hacer cambios en toda en lo que es en la vida al completo, ¿no? En tu rutina diaria. Tienes que ser consciente de que tomar unas pautas concretas, aparte de la medicación, la buena adherencia, pero tienes que tener otras pautas de comportamiento que te ayuden, ¿no? a controlar mejor el asma y a evitar esas crisis. Con lo cual, resaltaría las dos partes. Por uno, la rutina total que tienes que cambiar y por otra parte, la parte emocional, que ahí sí que las asociaciones pues intentamos dar el máximo apoyo posible, ¿no? A todos los pacientes que contacten con nosotros. Fantástico, estáis haciendo la verdad que una labor maravillosa y de ella nos gusta hablar, ya lo sabéis, porque habéis repetido cualquiera de las tres en este podcast de FENAER, Date un Respiro. Hemos hablado de la adherencia al tratamiento, pero vamos a hablar casi para finalizar de los tratamientos en sí. ¿Echáis en falta tratamientos innovadores que faciliten, por ejemplo, su administración? Y otra pregunta, ¿los que tenéis prescritos son difíciles de administrar? ¿Qué pensáis? Conchi, por ejemplo. Bueno, no, en mi caso no es complicado administrarlos, ¿no? Pero yo quería añadir también que, bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que comentaba Bárbara y Irantxu, pero además hay que tomar medidas sobre la alimentación y ejercicio físico. Es fundamental. De acuerdo. Pues queda ese apunte que supongo que Bárbara e Irantxu compartís, ¿no? Sí. Yo aparte de lo que es la administración de los tratamientos, bueno, yo tomo tratamientos de diferentes maneras. Tengo tratamiento de oral, o sea, tomar pastillas, tengo nebulizaciones y tengo inhaladores. O sea, yo tengo 3 tipos de tratamiento diferentes más el biológico. Sí que es verdad que a nivel de tratamientos biológicos, que sí que es verdad que se ha avanzado mucho en los últimos años, pero creo que hay mucho camino todavía por recorrer, ¿no? Creo que los tratamientos biológicos todavía están, digamos, en esa etapa de crecimiento. Creo que se va a evolucionar mucho en los próximos años debido a que hay varias empresas que están trabajando en ello y creo que en ese ámbito se va a mejorar mucho. Pero al final es lo mismo que todas las rutinas, ¿no? Que tienes que llevar, que también ha dicho Conchi, pues alimentación, ejercicio físico, ejercicios de fisioterapia respiratoria, la nutrición. Tienes que llevar un poquito todas las pautas. Lo mismo que esas pautas, tienes que aprender a utilizar todos los dispositivos que te ayuden a controlar tu enfermedad. Entonces, yo tengo, ya te he dicho, diferentes maneras de administrar medicación y realmente me he adaptado a ellos. Tienes que asumirlo. Tienes que ser consciente de lo que tienes y tienes que ser consciente de que sin eso puedes empeorar. Con lo cual es incluirlo en la rutina. Lo mismo que vas a lavarte los dientes o te duchas o lo que sea, tienes que incluir esos tratamientos en tu rutina, ¿no? Y si tienes alguna dificultad, siempre acudir al especialista, a la enfermera que te trate, al médico que te trate o a las asociaciones, ¿no? Que también, pues bueno, contamos con pacientes expertos que también pueden ayudar en esa labor. Entonces creo que es un poco englobar todo. Bárbara, aparte de a esta pregunta, me gustaría que me contestaras a otra. Esta pregunta, te recuerdo que es si has echado en falta tratamientos innovadores, o echas en falta tratamientos que faciliten su administración. Me gustaría también una pregunta de cierre, casi para terminar, algún consejo que darías ahora mismo a un paciente con asma para tratar de ayudarle a conseguir una adherencia óptima al tratamiento. Pues empiezo por la de los medicamentos que he hecho en falta. Yo es que mi vida cambió cuando me dieron el biológico, o sea, era como
lo que decían el asma es rebelde, que no encontraban otra palabra, que yo decía, bueno, desde cuando una enfermedad es rebelde, parece que es mi cuerpo el rebelde. Y en el hospital donde me la administran ha ido evolucionando, y desde ir a que te la inyectaran a aprender a inyectártela, a autoadministrártela en casa, y ahora ya lo que me han facilitado es que voy al hospital, me dan el biológico y tengo una salita donde inyectármelo, con lo cual me ahorro transportarla arriba y abajo, con lo cual todo aquello que sea facilitarle la vida al paciente en la administración y en la autoadministración, pues es genial. Y cuanto más se investigue con todo el campo de los biológicos, yo creo que más nos va a beneficiar. Y los consejos, yo es lo que decía Iranchu, que lo que tenemos que hacer es incorporarlo en la rutina. Yo, en mi caso, cuando ella hablaba de cuando te cepillas los dientes, yo tenía mi inhalador justo al lado del cepillo de dientes, porque es algo que haces por la mañana y a la noche, que era la pauta que tenía que hacer, y lo tenía allí, ¿no? También las chicas, pues si usas rímel y tal, pues en el mismo, al lado donde tienes las cremas hidratantes, bueno, de cara o el maquillaje, has de buscar tenerlo a la vista para cuando vas al cuarto de baño, pues a lavarte los dientes o a peinarte o a ducharte, saber que te lo tienes que tomar, y ha de incorporarse en la rutina. No olvidártelo cuando te vas de viaje, llevar siempre alguno extra. Si te coges un avión, intentar llevar en bolsillo, ¿no? O sea, en el bolso, en el equipaje de mano, pero también en la maleta. Y ahora, pues en el caso de la receta electrónica, es más fácil que te lo puedan administrar en algunas de las farmacias cuando te mueves. Pero bueno, es buscar cómo incorporarlo en tu día a día, que forme parte de ti, y luego ya pues los móviles tienen alarmas y vamos, te haces hasta un seguimiento en plan, hoy sí, lo estoy haciendo estupendo, y me tomo un cafelito y me premio porque no me he olvidado nada, ¿no? Un poco de estímulo también. Los móviles tienen de todo prácticamente. No sé qué más pueden tener, ¿no? Y desde luego que para recordarnos la necesidad de incorporar esos inhaladores a nuestras rutinas, que es pues tu consejo, Bárbara, desde luego que son muy eficaces. ¿Hay algún consejo más, Conchi, que puedas dar a los pacientes que nos están ahora escuchando? Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Bárbara, es muy importante, pero que no se olviden de detectar los desencadenantes, y sobre todo en el ambiente laboral. Personalmente, cuando me jubilé, pues mejoré muchísimo. Me diagnosticaron asma grave de difícil control, lo pasé muy mal, hasta que pude controlarlo. Ahora estoy controlada, sigo con medicación, pero controlada. Y controlando los desencadenantes, como decía Iranchu antes, que apuntaba pues que no puedes ir a determinados sitios, no entrar en grandes almacenes donde el ambientador huele una barbaridad, evitar los humos, etcétera, un montón de cosas. Todo esto, si lo tenemos en cuenta y no nos desanimamos para nada y sabemos dónde tenemos que ir y cómo, yo creo que lo tenemos muy controlado así. Y algo más, seguro que Iranchu tiene algo más que podamos añadir. Iranchu. Nada, yo como consejo es que sean conscientes de que la enfermedad es crónica, que al final tienes que convivir con ella para el resto de tu vida, y pues un poquito recalcar lo que ha dicho Bárbara, que también lo he dicho yo antes, pero bueno, que es incorporar lo que son los tratamientos a tus rutinas, ¿no? Que tengas una rutina pautada y que todos los días pues puedas hacerlo lo mismo. Incluso, también hablando de móviles, hay aplicaciones, por ejemplo el Bicasma, que también colaboró Fenaer, ¿sí? Que esa aplicación tiene opciones de poner recordatorios. Entonces tú, si no, al principio del tratamiento, pues muchas veces si ves que se te olvida, puedes poner los recordatorios que esa misma aplicación te da las alarmas, ¿no? Y aparte de darte las alarmas, pues bueno, te da muchos consejos sobre la adherencia, sobre cualquier duda que tengas. Te quiero decir, es una aplicación bastante completa, y no sé si hay alguna aplicación más, pero las aplicaciones, por ejemplo, como Bicasma, funcionan muy bien para las personas asmáticas, y llevar el diario de asma, ¿no? El diario de asma, donde apuntamos todos los días pues cómo nos encontramos, el tratamiento y demás. Entonces, a la hora de escribir y de cumplimentar ese diario de asma diariamente, pues bueno, mira a ver, te quiero decir, si has faltado alguna medicación, alguna toma, y intentar corregir esas pautas, ¿no? Iranchu Muerza, presidenta de Asmavi, Conchi Grau, de Asma Madrid, y Bárbara Melechón, de la asociación A Tot Pulmó.
muchísimas gracias. Es una delicia escucharos y me alegro de teneros aquí otra vez. Todo el equipo de Date un Respiro se alegra enormemente de teneros aquí porque estando con vosotras, bueno, el tiempo pasa enseguida. Hemos estado hablando un buen rato, más de 40 minutos y ha sido realmente muy, muy llevadero. Siempre se aprende con vosotras. Gracias de verdad y hasta otra ocasión porque seguimos aquí en Date un Respiro semana tras semana. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias a todos vosotros. Estás escuchando Date un Respiro, el podcast de salud respiratoria de FENAER. Gracias a Conchi, Iranzu y Bárbara hemos podido conocer más de cerca cómo un paciente con asma puede lograr mejorar su adherencia al tratamiento y también cuáles son las dificultades y los apoyos con que cuentan. Si estás en el mismo caso que ellas, es decir, si eres paciente con asma, esperamos que sus explicaciones y sus consejos te hayan servido de ayuda. Esta charla y este episodio ha sido posible gracias a la colaboración de Chiesi y de Sanofi, siempre implicadas en la divulgación y en la concienciación sobre salud. Tú también puedes ayudarnos, recuerda, siguiéndonos, dándonos un me gusta y haciéndonos llegar, si lo deseas, tus comentarios y sugerencias. Nosotros te lo agradecemos y te mandamos un saludo desde FENAER y desde cada uno de los miembros de este equipo. Miguel Ángel Rodríguez de los Santos en la realización, Olga González, Martiño Suárez en la producción y en el guión, Elena Goyanes en la coordinación y yo mismo, Luis Fraga, ante el micrófono. Por mi parte nada más, el colofón a este podcast es cosa, ya sabes, de Gracia, de sus aventuras y desventuras. Con ella te dejo. Hasta el próximo episodio. Adiós. Vale, pues nada, ya me vas informando, ¿eh? Sí, tranquila. Yo ya mañana te llamo a ver qué tal sigue, ¿eh? Ay, hola. Perdona, pero es que estaba hablando con mi prima, la hermana de mi primo Genaro, ¿te acuerdas? Sí, mujer, mi primo Genaro, el que consiguió dejar de fumar, ¿no? Ese, justo. Bueno, pues que el pobre ha tenido un accidente con el coche. Sí, a ver, que grave no está, pero vaya. Los 2 brazos rotos, un par de costillas fisuradas y un esguince cervical. Pa' haberse matado. Que yo fui a verlo el otro día y mira, entre que es bajito, con el collarín, los 2 brazos escayolados y el cuerpo todo vendado, tan tieso, parecía un Playmobil. Y claro, desde que le dieron el alta en el hospital, pues está en casa de su hermana porque él solo no se apaña. Se ve que estaba lloviendo y se le fue el coche. Patinó, vaya, y se dio contra un árbol. Que menos mal que no iba a mucha velocidad, que Genaro no es de correr mucho. Y gracias a eso, pues el golpe no fue brutal y aún puede contarlo. Él, porque el coche creo que puede contar poca cosa. Parece que al coche el patinazo le afectó más. Pero bueno, es un coche, o era. Que creo que cuando se acercó la gente a ayudarle después del accidente y vieron que mi primo salía vivo de entre aquellos restos de hierro, hubo alguno que empezó a gritar ¡milagro, milagro! Bueno, al menos eso cuenta él, que fíjate lo justo, porque Genaro siempre ha sido un poco fantasioso. Y lo que ha sido también siempre mi primo es tacaño, sí. Gasta menos que un ruso en catecismos. Y yo estoy segura de que por culpa de eso tuvo el accidente. Sí, porque por no gastar no cuida las cosas y los coches hay que cuidarlos. Que a ver, que una cosa es que te hagan una rayadita cuando lo tienes aparcado y digas, bah, casi ni se ve, así se queda. Y otra muy distinta es llevar durante meses un bollo en la puerta que casi no te deja abrirla y decir, joé, es que encima de que un cabrito se ha empotrado contra mi buga y se ha alargado sin dejar señas, voy a tener que pagar yo el pato. A ver, el pato no, pero el bollo, Genaro, el bollo deberías arreglarlo. Un desastre, él ni revisiones ni nada. Si será tacaño, que para ahorrarse la ITV se pasó 4 meses yendo casi a diario a la estación técnica que le tocaba hasta que consiguió hacerse amigo íntimo de uno de los tipos de allí para que le hiciera la vista gorda. Pero si un día iba yo con él y mira, diluviaba y el limpiaparabrisas no le funcionaba. Y le digo, Genaro, que así no puedes ver, hombre. Y me dice, que se fastidien los que vienen de frente, como lo oyes. Y en otra ocasión, mira, ¡ay, qué vergüenza! Iba también con él y nos paró un agente.
tiene usted una de las luces de posición fundida. Y no va y le contesta, ya le dije a un compañero suyo hace unos 3 meses que en cuanto pueda la cambio, palabrita. Que yo creo que no le multó de lo estupefacto que se quedó el poli. Lo que yo te digo, Genaro, nada de cuidar el coche, ni de revisarlo, ni de cambiar piezas, nada de nada. Y claro, ha pasado lo que tenía que pasar. Y tú estarás ahora pensando, pero esta Gracia, ¿por qué me cuenta todo esto? ¿Y qué tiene que ver con lo que se ha tratado hoy aquí? Pero vamos a ver, ¿cómo que qué tiene que ver? ¿De qué se ha hablado hoy aquí? ¿De adherencia? ¿Y de qué crees que te estoy hablando yo? Pues de adherencia, de lo importante que es que las ruedas del coche tengan una buena adherencia. Cosa que por supuesto no tenían las ruedas del coche de Genaro el día que llovía, patinó y se tragó aquel árbol. Porque mi primo se niega a gastarse la pasta en unas ruedas nuevas y esas tenían ya menos dibujo que un cuaderno en blanco. O sea, que pasa lo mismo que con la adherencia a los tratamientos, que un paciente con asma, por ejemplo, tiene que hacer todo lo posible para garantizarla, para tener una buena adherencia, porque si no, pues si no le pasa como a mi primo Genaro, que patina. Hasta aquí, date un respiro. Recuerda que puedes mandarnos mensajes de audio de WhatsApp al teléfono 624-201-909 y dejarnos tus sugerencias o preguntas. Date un respiro, el podcast de salud respiratoria de FENAER.